Esto es Subterfuge Radio. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Emisión bajo el paraguas de Subterfuge Radio, que esta vez cambiamos el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante por esta nueva edición del Neu de Girona, al que de entrada agradezco su invitación. Una nueva edición de Simpatía por la Industria Musical, como todas emocionantes por lo que implica de poder recabar el testimonio de la experiencia de gente a la que admiras y respetas, esta vez con el añadido que el invitado de hoy, que me acompaña hoy, es un amigo de hace muchos años y que, aunque yo soy mayor, prácticamente empezamos a la par. Aunque para conocerle en profundidad es tan fácil como leer ese sensacional libro que han nombrado, editado por Libros del Cao, el de Aquí vivía yo, una crónica emocional de mis 25 años en el FIP, no quería perder la oportunidad de poder contar también con su testimonio, por lo que seguro tiene que aportar a esta cada vez más plural especie de enciclopedia sonora que estamos desarrollando. Así que de nuevo, Xavi, pues gracias por tu invitación y sugerencia. Así que sin más preámbulo, un placer recibir pues en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, intercambiando, como decía, el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante por el Neu y por Girona, a la palabra y al testimonio de Joan Vic. Bienvenido, Joan. Muchas gracias. Y como ha dicho Aida, yo estoy nervioso y muy honrado porque soy un fiel oyente del podcast. Les recomiendo a todo el mundo, si estáis en Neupro, es porque os interesa la industria musical y creo que hay que escuchar todos los programas, e incluso los que pueden ser menos interesantes a priori, siempre sacas algo de ahí. Y me gusta mucho que tengas esta iniciativa y creo que llego antes de tiempo, pero estoy muy honrado de estar aquí, vamos, estoy encantado. Bueno, decía fuera que es real, que no sé, que espero que no sea verdad que haya escuchado todos los programas como dice, porque creo que hay muchos que no, o que merece la pena o que realmente igual hay cosas más importantes. Los escucho fregando los platos, tendiendo la ropa, haciendo cosas. Claro que sí, pero sí te doy fe que desde el principio al final has sido de las personas que, bueno, que simplemente con tu estímulo y el, joder, qué buena idea, qué tal, estoy escuchando esto interesante, pues me ha motivado mucho, así que por lo que implica eso también, muchísimas gracias. Bueno, hablaba al inicio de ese libro fantástico, ¿no? de Aquí vivía yo, una crónica emocional de mis 25 años en el FIP. Por empezar por ahí, casi por lo último. ¿Cómo surge esa idea? ¿Realmente era una especie de cerrar el círculo, ¿no? Con todo lo que había sido esos 25 años en el FIP? Literalmente. En 2019 el festival se vendió, nos despidieron a todos y me di cuenta de que yo llevaba 25 años, que son muchos años, yendo todos los veranos a Benicàssim, que me había pasado 25 años en aquel recinto, por eso de ahí el título, Aquí vivía yo, y que ya no iba a ir más. Y eso, mientras estaba como dándole vueltas a la idea, llegó una pandemia mundial que me dio todo el tiempo del mundo. Entonces fue como cerrar un círculo, pasar esa página y dejar esa etapa de mi vida atrás. Y la mejor manera era un poco pues, contando cómo había sido. Aparte es una cosa que a mí me gusta mucho leer, me gusta escribir, me gusta más leer que escribir. Eso me he dado cuenta también estos últimos años. Pero me gusta escribir. Y siempre yo creo que a todos los que nos gusta leer tenemos esa idea de que estaría bien escribir un libro alguna vez. Y siempre pensaba que no escribía porque no tenía mucho que contar. Luego me he dado cuenta que en realidad es mentira. Tú puedes tener 18 años, no haber vivido prácticamente nada y tener cosas que contar. Pero igual es por falta de imaginación que he preferido pues, contar cosas que realmente he vivido. Pero intentar contarlas con una intención narrativa que, bueno, no sé si estoy flipando un poco, pero yo he intentado que el libro esté bien escrito. Nada, yo te voy a decir que es entretenidísimo, que en mi caso también son muchos lugares comunes, pero sobre todo, bueno, lo que también sorprende, bueno, sé que eres una persona que te has cuidado siempre a todos los niveles, la memoria que tienes, ¿no? La cantidad de detalles. ¿También está basado en una especie de diario de bitácora que fuiste haciendo estos años o realmente fue un ejercicio de volcarte y decir, año 1997, ¿qué pasó con mi vida? Bueno, como el libro es una sucesión de anécdotas o de situaciones que he vivido en el festival durante todos estos años,
En algunos casos eran cosas que yo había publicado en un blog que tuve durante unos años y que actualicé y extendí. En otros casos son historias que llevo toda la vida contando. O sea, hay cosas que cuando te sucede una cosa que te hace gracia, pues se la cuentas a la gente en cenas, tomándote un café con un amigo y le cuentas alguna historia sobre algo. O sea, sí, yo qué sé, me hablan de Carlos Galán y yo recuerdo cuando me fui a vivir a Madrid y yo me compraba una litrona abajo en la calle Augusto Figueroa, llamaba a la puerta y subía y estaba ahí contigo y con... O sea, entonces, ese tipo de historias hay muchas que las has ido contando y de hecho en el prólogo del libro también hago una especie de disclaimer diciendo que así es como yo las recuerdo. No quiere decir que mi memoria sea tan buena, sino que yo las he contado tantas veces y las he contado así que yo creo que son así. Igual hay cosas que no son exactamente así, o no lo sé. Luego también hice un trabajo de investigación. Tengo todos los correos electrónicos desde el año 98. Entonces estuve ahí buscando mucho y viendo todos esos correos y toda esa intrahistoria del festival y cosas que había vivido. También en YouTube está todo. Conciertos que yo recordaba, pero que no estaba seguro si mi memoria me engañaba, ya están en YouTube. Y entonces los he visto enteros y he recordado y he podido contrastar si aquello era como yo lo recordaba o no y lo he podido contar mejor. Y bueno, eso, fui tirando un poco de todo. Bueno, pues vamos a ir a los inicios, antes de esos 25 años en el FIP. Bueno, al final, que claro, siempre he dicho antes, ¿no? A alguien que conozco desde hace muchos años y tal, pero claro, cuando pides de repente, oye, mándame unos datos biográficos y tal, pues para prepararlo, pues gran parte de ellos conocía. Me ha sorprendido la cantidad de cosas que has hecho, además, porque parece que al editar publicar un libro así, parece que has estado 25 años dedicado al FIP y no has parado de hacer cosas. Pero bueno, yendo a esos datos, cuanto menos curiosos, bueno, pues veo que vienes de formación musical clásica, o sea, de conservatorio, ¿no? Cuéntanos cómo fue esos años de eso, cómo decides aprender música, cuáles son esas influencias que te llevan a decantarte por la música. Bueno, yo vengo de una familia que no es muy musical. O sea, en mi casa no había tocadiscos. Yo los primeros discos que me compré y la primera música que escuché en vinilo en casa, la escuchaba en un pick-up, que era un tocadiscos portátil de los años 60 que tenía mi madre de cuando era joven y que andaba por casa. Y entonces yo empecé escuchando la radio como todos los chavales de mi generación. Y me gustaba mucho la música, muchísimo, desde pequeño. Pero eso, era escuchando la radio. No tenía una tradición en casa. Y lo del conservatorio y la carrera clásica, en realidad, era un poco... O sea, mi madre me apuntó a... En mi colegio había clases de judo. Y mi madre me apuntó a judo y la tercera vez que me tiraron al suelo dije, esto no es para mí. Y en el colegio había un piano y tenía un par de compañeras de clase, esto era con 10 años, yo tenía 10 años, y había un par de compañeras de clase que estaban estudiando piano y entonces en los recreos y en los momentos o por la tarde al salir de clase iban al piano y tocaban cosas. Y entonces yo las veía tocando y veía que estaban creando música ellas mismas y que estaban haciendo... Entonces llegué a casa un día y dije, mamá, no quiero hacer judo nunca más y quiero estudiar música. Y mi madre dijo, qué bien, ¿quieres tocar la guitarra y tal? No, quiero tocar el piano. Y madre, el piano, no puedes tocar otra cosa. Y nada, entonces me apuntó a clases de piano un par de años sin piano en casa. Yo tenía que ir a estudiar a casa de un vecino. Y nada, me saqué los 3 primeros cursos y cuando vieron que iba en serio y que tocaba y que me gustaba y que además iba sacando los cursos con buenas notas y tal, pues me compraron un piano que ahí sigue en casa y estuve 10 años en el conservatorio. Llegué hasta 8º de piano, que se supone que debería tocar súper bien y no, porque la enseñanza clásica es castradora. Claro.
O sea, es terrible. La enseñanza de conservatorio supongo que habrá cambiado, pero en mi época era terrible. Lo único que he sacado bueno de esa época, creo, bueno, he sacado muchas cosas. Puedo leer una partitura y puedo tocar el piano, pero creativamente me castró completamente. O sea, yo no soy capaz de crear en el piano realmente. Pero sí que puedo hablar en público, porque los tribunales del conservatorio son lo más criminal que he visto en mi vida. O sea, yo tenía 12, 13 años y tenía a 4 personas de 50 mirándome mientras yo tocaba con las manos temblando o hacía solfeo o armonía o tal. Todos los exámenes eran en público y a medida que fui avanzando en el conservatorio, en séptimo, octavo, los exámenes eran con público, porque claro, se supone que ya éramos los buenos. Entonces iba gente allí a ver un concierto gratis. Entonces tocabas para gente. Yo con 16 años estaba tocando con un teatro lleno de gente que dirá, ¿qué coño hacen aquí si es mi examen? Y claro, para esa época, a los 16, ya me gustaba el punk rock. Claro, entonces el piano se quedó y me puse a tocar la batería. En ese proceso de formación clásica también, bueno, pasa muchas veces, ¿no? Hay gente, bueno, que se vuelca en esa formación y muchos que casi de manera de reacción, ¿no? Se decantan por el punk, por el pop. Ese es tu caso, ¿no? Que te da eso, pues a tocar las primeras bandas. Sí, bueno, nunca dejó de gustarme y me sigue gustando mucho la música clásica. Sí, no sí, fue una reacción de rechazo musical, sino de rechazo académico. Claro. En lo que me volqué, y ahí sigo, es en el do it yourself. Yeah. La enseñanza del punk rock para mí es el hazlo tú mismo. El no necesitas tener una preparación académica para hacer las cosas. Sí, sí. Si te gusta, hazlo. Y entonces me abrió la mente muchísimo y lo único que no conseguí fue que el piano entrase ahí. El piano sigue siendo... me provoca mucho respeto todavía. Yo cuando toco, he tocado en grupos, he tocado en single, en Patrullero Mancuso. Yo era el teclista del grupo. Pero me cuesta mucho la idea de hacer algo tan sencillo, que eso es el pop, tocar una melodía con una sola mano. Y yo necesito hacer algo con la izquierda y tengo que armonizar. Si no, siento que no estoy dando lo que realmente podría y eso me provoca, me tira para atrás, me tira muy para abajo. En cambio, con la batería sigo siendo bastante malo, pero soy muy libre. Ya no toco, hace 15 años que no he tocado. Pero creo que podría tocar perfectamente mañana en un grupo la batería. Que tocas la batería en 2 grupos oficialmente, bueno, cuando arrancas un poco con la aventura, ¿no? Siempre excitante y emocionante y con la perspectiva del tiempo más de tus primeras bandas, Dirty Boots y Frankenbooties, que también supone un poco cuando es también el contacto ya no solamente con tu grupo de amigos que tocan también en bandas, sino que también empiezas a ser consciente de que hay otros grupos, que hay otras bandas, que hay pequeños sellos, fanzines, etcétera. ¿Cómo recuerdas ese momento? Yo entré en mi primer grupo, que se llamaba Dirty Boots, luego nos llamamos The Frankenbooties. Mi primer contacto con ellos fue porque los entrevisté para el periódico. Mi primer contacto con la industria musical real es como periodista. Yo empecé a escribir en Rock Deluxe con 17 años. Y de Rock Deluxe inmediatamente... en Rock Deluxe no hacía realmente nada. Escribía noticias de lo que pasaba en Baleares y luego hice algunas entrevistas a grupos, a La Búsqueda, a La Granja, grupos mallorquines. Pero gracias a eso empecé a escribir en el Diario de Mallorca, con 18 años. Y entonces todas las semanas tenía un artículo en el suplemento cultural en el que entrevistaba a los grupos que yo pensaba que merecían ese espacio. Ya ves tú, con 18 grupos años. De Palma, o sea, yo con mi criterio de entonces, bueno, siempre he tenido muy buen criterio, pero bueno, eso, que cada semana publicaba un artículo sobre un grupo local y uno de los grupos que me llamó la atención cuando ya llevaba 3 años en el periódico eran estos Dirty Boots. Me fui a entrevistarlos. Cuando fui a entrevistarlos, fui a su local de ensayo y estaban los 3, pero el batería no había ido. Y estuvimos hablando de música después de la entrevista mucho rato, coincidíamos muchísimo en todos los grupos que nos gustaban y
todos los estilos que nos gustaban. Y entonces ellos dijeron, bueno, yo me senté un momento a la batería, no había tocado nunca una batería, pero tocaba el piano, entonces tenía los brazos, podía hacer cosas con los brazos y el pie derecho, que es, tocando el piano tocas el pedal y las dos manos. Entonces me senté a la batería y empecé a tocar inmediatamente, un ritmo muy básico. Pero cuando me puse a tocar dijeron, ¿tocas? Pues vamos a ver si hacemos un par de versiones o algo. Y estuvimos tocando un rato y cuando acabó el ensayo me dijeron, ¿quieres tocar con nosotros? Que vamos a echar la batería, que no venís. Y yo dije, pues, por supuesto. Ya. Qué bueno. Y empecé a tocar con ellos y al cabo de un mes daba el primer concierto. Echaron al otro batería. Lo siento. Y nada, y estuve con ellos 3 o 4 años. Tampoco duramos mucho. No, pero que formas parte también de esa escena. Hablabas antes de la búsqueda de la granja, esa generación de grupos de Mallorca, que luego llega, ¿no? Ese nuevo relevo, pues con bandas como Dirty Boots, luego Frankenbooties, Sexy Sadie. Me acuerdo de esa escena curiosísima que había en Muro, que claro. había unas bandas, bueno, buenísimas, bueno, todas muy influenciadas, influenciables, pero de repente se convirtió en una escena como bastante reconocida, ¿no? Que es lo que decía antes también, ¿no? Que también te da paso, tú que has sido, siempre te he conocido una persona inquieta, ¿no? Al final de conocer no solamente quién está en el escenario, sino quiénes son los que están detrás, lo que decía antes, ¿no? Empiezas a conocer fanzines, empiezas a conocer sellos y sobre todo, bueno, eso, tu relación con Elephant Records, que es tu primer trabajo, digamos, aparte del periodismo musical al que te enfrentas dentro de la industria, ¿no? Bueno, yo hacía fanzines, escribía en el periódico, tenía un programa de radio en una radio libre y luego empecé a tocar con el grupo. Al empezar a tocar con el grupo empezamos a tener público y siempre me gusta decir, aunque es mentira, pues se lo copié a Íñigo Munster, que yo inventé el crowdfunding. O sea, para sacar nuestro primer single, no teníamos dinero para grabarlo ni para fabricarlo, y entonces lo que hicimos fue, fuimos a una imprenta e hicimos unos bonos como de viaje de estudios y vendíamos el single antes de que saliera. Y entonces la gente nos pagaba 400 pesetas, y le dábamos ese bono y le decíamos que confiase, que unos meses después haríamos un concierto en el que ese bono sería la entrada al concierto y el single. Lo cumplimos, lo hicimos, pero vendimos como 300 o 400 bonos y pagamos la grabación, y cuando ya teníamos la grabación se la mandé a Luis Calvo, a Elephant Records. Y Luis me dijo que él quería sacarlo. Le dije, vale, puedes sacarlo, pero tienes que darme 400 singles, porque ya los he vendido. Y nada, y a partir de ahí, eso, luego sacamos el LP con él, hicimos ese concierto, y luego también yo vendía los discos de Elephant en Mallorca. De Elephant, no solamente los discos de Elephant Records, sino los que distribuía Elephant, que distribuía muchos sellos internacionales, Bass Stop, Slumberland, sellos que todavía existen hoy en día. Pues él me mandaba discos a casa, yo los tenía ahí y me iba a los conciertos, montaba el puesto y vendía discos y luego le pagaba a Luis lo que había sacado. O sea, como que es lo que te digo del do it yourself. Yo he sido toda la vida un poco de hacer. No me gusta teorizar. Me gusta la acción y hacer las cosas. Y cuando veo que se puede hacer algo, quiero intentarlo. Y nunca he tenido miedo a intentarlo. Creo que hay que llamar a las puertas y ver cuál se abre y cuál no, pero cuando llamas a las puertas te das cuenta que la gente es más maja de lo que podrías pensar. Y más como tú. O sea, hay mucha gente que la ves en otro nivel y crees que están muy lejos, y en realidad hay mucha gente que es como tú, solamente que a lo mejor han tenido más suerte, más tiempo, o la oportunidad se les presentó mejor en ese momento. Y entonces, eso no tengo miedo en probar. Sigo siendo así. Creo que sigo... En realidad yo intento ser la misma persona que era ahí con 17 años. No he cambiado mucho, la verdad. Bueno, me duele la espalda y las rodillas. Conocer a Luis, empezar a trabajar, colaborar en la distribución, también colaboras también en la promoción, ¿no?, internacional de algunos de sus discos.
también de ahí sale tu llegada al FIP, cuando era el Festival Internacional de Benicàssim, del que Luis es uno de los fundadores. ¿Recuerdas la primera vez que oíste hablar de la posibilidad de que se fuese a hacer un festival y que se fuera a hacer en un sitio como Benicàssim? Porque yo me acuerdo en el Maravillas, cuando la primera vez que comentaron, es como rollo, pues casi tenías que mirar en el mapa dónde estaba Benicàssim, ¿no? ¿Recuerdas ese primer momento? No, porque cuando yo me enteré, el proyecto ya era una realidad. Yo me fui a vivir a Londres. Yo estudié Derecho. Estaba en el conservatorio y acabé la enseñanza superior, el bachillerato. Y yo tenía clarísimo que quería vivir de la música. O sea, pero a pesar de que se pagaba mucho mejor que ahora, en la prensa local y en el Rock Deluxe, yo cobraba más de lo que están pagando ahora en ambos casos, pero no podía vivir de ello. Y entonces yo quería seguir haciendo esas cosas porque, aunque no podía vivir de ello, veía que tenía un futuro y que me gustaba y que era lo que yo quería hacer. Yo quería formar parte de esto. A mí lo que me ha fascinado siempre es la música pop y todo lo que la rodea. La música lo primero, pero no solo la música, me encanta todo de la parafernalia. O sea, todo lo que por eso llevo las patillas y yo qué sé, y visto como visto. Porque un día te pica ahí el veneno del pop, al menos a mí, y ahí me he quedado. Y entonces yo quería vivir de esto y mi madre es abogada, está jubilada. Entonces la opción que tenía para seguir metiendo la cabeza en la escena musical era que en mi casa me dejaran en paz. Y para que me dejaran en paz me puse a estudiar Derecho. El problema fue que llegué a quinto y dije, como acabe, la he cagado. Y entonces, en quinto de Derecho, a día de hoy me faltan 2 asignaturas para acabar la carrera. O sea, yo me fui de casa. Dije, no puedo con esto, porque como acabe tengo que ponerme a trabajar ahí en el despacho de mi madre y ya. Me fui a vivir a Londres, a trabajar de camarero, y la mejor época de mi vida. Era feliz. Los conciertos costaban 3 libras y era la explosión del Britpop y ver a Supergrass, a los Buzzcocks también. Claro, un momentazo increíble, ¿no? Con un sueldo ínfimo que tenía, pero feliz. O sea, para mí fue una época buenísima. Bueno, una época, no llegó a un año. Entonces, cuando volví a España, Luis me dijo, oye, vamos a hacer un festival. ¿Quieres trabajar? Bueno, y aparte le llamé a Luis, le dije, oye, Luis, que vuelvo a estar en Mallorca y tal, y me dijo, ¿quieres venir a trabajar a Elephant y llevas la promoción internacional? Porque hablas inglés. Así. Y entonces así fue. Me fui a vivir a Madrid y ya estaba el festival en marcha y ya fue como, oye, que vamos a ir al festival en agosto era entonces y que, te vienes con nosotros y montamos el stand de Elephant y estás ahí. De todos modos, fue primero el festival que lo de Elephant. O sea, primero me contrataron para trabajar en el festival y empecé a trabajar de camarero en una barra, ya estaba todo, ya habían colocado a todos los amigos, ya estaba todo el mundo y entonces a mí lo que me quedó fue eso, trabajar en una barra y en el fondo. Y luego ya cuando acabó el festival empecé a trabajar en Elephant. Y los 2 años siguientes estuve con Luis, que era uno de los directores del festival. Yo trabajaba en Elephant, no en el festival, pero un montón de decisiones de dirección se tomaban allí y yo estaba con Luis hablando de esas cosas y digamos como asistente al director. Luego Luis se fue y ahí José y Miguel Morán me propusieron continuar ya en otra situación como coordinador de la zona de prensa y con las licencias de retransmisión de todos los vídeos de los conciertos que veis en YouTube del FIB históricos, esos los he negociado yo.
Están ahí porque yo conseguí el permiso. Y así estuve hasta 2007, y en 2007 entré en contratación, para De contratación programador, artística. sí. Y estuve en contratación artística hasta 2019. No, es alucinante, ¿no? Claro, estamos hablando de una historia que, como bien dices, empieza en una barra, tal, y vives in situ todo el auge y, bueno, caída o transformación de algo que, como vuelvo a decir... Esto, de hecho, me gustaría aprovechar tu tribuna, que me consta que mucha gente de la industria la escucha, para dejar claro, para quien no haya leído el libro, que a veces en la prensa dicen que tú, que fuiste director del FIP durante años, yo fui camarero, luego yo no pintaba nada hasta 2010. Sí. Lo que pasa es que yo estaba ahí. Yo lo veía, estaba ahí, veía las cosas que pasaban. Y entonces lo que voy contando es lo que he ido viendo. Y entonces hay momentos ya hacia el final en los que yo estaba ahí y yo tenía mucho poder de decisión y una responsabilidad muy grande, y muchos momentos en los que yo no pintaba nada, pero lo veía todo, estaba ahí. No, eso te iba a decir justo ahora, ¿no? Que volviendo al libro y para cerrar ya un poco este capítulo, aunque ya siempre digo que es imposible en el tiempo que hablamos poder hablar de toda una carrera profesional, pero bueno, para los privilegiados que te están escuchando hoy aquí en presente y los que te escucharán cuando se publique el podcast, es el libro fantástico que recomiendo a cualquiera que tiene inquietud, más allá de la música, casi de las experiencias vitales. ¿Qué resumen harías de esos 25 años en un evento como en un festival como es el FIP? Bueno, para mí el libro y mi paso por el FIP en realidad es un elogio de la amistad. Yo estoy en esto porque me gusta la música y luego valoro mucho las relaciones personales. Y para mí mi paso por el FIP esos 25 años lo que me ha dado es una familia. Seguimos... El FIP actual ya no es el FIP de antes porque todo el mundo salió, o sea, el FIP continúa afortunadamente porque es un poco, yo lo siento como propio, pero ya no queda nadie de mi época. Entonces eso es otra empresa, es otra organización, solamente queda el logo. Pero toda esa gente de mi época seguimos absolutamente en contacto. Tuvimos una cena, una comida que se convirtió en cena hace nada, éramos 12 me parece. Tenemos un chat de WhatsApp en el que estamos todo el rato mandándonos chorradas y somos una familia. Y para mí eso es lo más importante que me llevo. Luego, por supuesto, que ha sido una escuela. O sea, he crecido allí como persona y como profesional. Y he aprendido muchísimo y me ha dado una oportunidad muy grande de, sin tener ninguna preparación específica para ello, de tratar con toda la industria internacional, lo cual me ha preparado mucho para lo que estoy haciendo ahora. Claro. O sea, mi carrera ahora como manager de artistas no sería la misma si yo no hubiera estado viendo a todos los managers de todos los artistas que han pasado por el FIP, cómo funcionaban y cómo trabajaban, y hablando con ellos y sabiendo a quién me quiero parecer. Y desde la hotananza de ver crecer a un festival como el FIP, yendo ya al mundo más global de los festivales, ¿cuál es tu impresión, ¿no? Al final se habla, bueno, pues cuando nace el FIP, estaba el FIP, el Espárrago Rock, que había 3 cosas, ¿no? Ya sé que es una pregunta manida, pero eso, ¿cuál es tu sensación al ver pues, que dicen que es casi un sobredimensionamiento, ¿no? De la presencia de festivales? Al final de ser una rara avis a que ahora el formato se haya convertido, pues bueno, casi es lo que dice la gente, ¿no? Muchas veces las fiestas patronales se han convertido en un festival, ¿no? Bueno, es un cambio de paradigma con respecto a los años 90 y anteriores, pero cuando la gente habla de burbuja de festivales, que es una cosa que le gusta mucho a la prensa, me gusta mucho pararles los pies y decirles, no puedes hablar de una burbuja cuando llevamos 20 años así. O sea, lo que es un nuevo ecosistema. Creo que los festivales se han convertido un poco en el rito de iniciación de mucha gente que le gusta la música y que tiene que ir a un festival en su vida o a varios y después ya seguirán con su vida, pero que necesitan hacerlo. Y hay gente
especialmente en edades entre 20 y 40 años, que no conciben un verano sin ir a varios festivales. A mí, ahora que estoy al otro lado y que como manager me interesa que mis artistas actúen lo más posible, pues yo estoy encantado, con cuantos más festivales haya, mejor. Por otra parte, yo como ex programador de festival estoy encantado de estar fuera. Estoy muy contento de haber salido de ahí. Porque creo que cada vez es más difícil mantener en el tiempo un proyecto ambicioso. Creo que los festivales siguen teniendo en primera fila artistas que tuvieron su momento de gloria hace 20 o 30 años. Y eso no lo estamos superando. Y los que están intentando superarlo bajan el nivel de venta de entradas, con lo cual van a volver otra vez a lo seguro, que es tirar de artistas que tienen más de 20 años de carrera. Y creo que eso, no estoy seguro a nivel de negocio si va a ser mejor o peor, pero sí que a nivel personal es un poco frustrante. A mí me gusta mirar hacia adelante. Y entonces, si hay alguien que estuviera pensando en proponerme trabajar en un festival, no quiero. Vale. Bueno, hablando un poco al principio cuando estaba preparando la entrevista, en base a ese currículum que me mandaste, a esa bio, de repente casi hubo un momento que tuve que hacerme un croquis, porque digo, joder, este tío es que estaba haciendo esto, pero estaba haciendo lo otro, ¿no? O sea, un montón de historias, ¿no? Programando una sala en Palma, organizando años después un festival fantástico de La Palabra es la nueva, de palabra y música, ¿no? Ya sabes que el mood de Subterfuge Radio es que la palabra es la nueva música, y entonces, vamos, no me acordaba de él y me parece increíble. Estuve profundizando en Google y una programación alucinante. Bueno, entrar en profundidad. Bueno, la programación del Festival Palabra y Música la llevaba Silvia Grijalva. Silvia Grijalva, sí, exacto. Yo ahí hacía la producción del festival. Bueno, pero que estuviste metido en el total, y luego Centrematic, o sea, y el Festival Territorios en el 2014. Bueno, primero, como programador en festivales que has estado, ya hablabas del FIP o luego del Territorio. Ahora te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista de una oficina que representa artistas que quieren tocar normal en los festivales, ¿no? ¿Cuál es la baza en la que se basa un programador? ¿Cuánto priman más de los intereses o gustos personales frente a realmente a la demanda del público? Es decir, hablábamos antes, creo que fuera esto, bueno, pues al final la perspectiva esa de los grupos que venden en tickets, que no venden tickets. Pero bueno, también ves muchas programaciones, al final yo creo que están trufadas, ¿no? Por cosas que al programador le gustan o que conforman un entorno atractivo, ¿no? Un cartel. ¿Cuánto pesa realmente el gusto personal de un programador frente a la necesidad de meter cosas que, bueno, pues que igual no te gustan, o incluso, bueno, la verdad es que el FIP, sobre todo yo he programado cosas que me horrorizan. Que te horrorizan, ¿no? Sí, Vale, por supuesto. ¿Y te han acusado o no acusar? O sea, ¿tú te has visto alguna vez que te ha tirado más el corazón que la cabeza? Bueno, eso ha pasado alguna vez. Acusarte te acusan, por supuesto, bueno, porque... por supuesto, claro. Porque ser programador de un festival es como ser entrenador de un equipo de fútbol. Todo el mundo lo hace mejor que tú. Sí, totalmente. Entonces, por supuesto. Eso es inevitable y la gente critica lógicamente porque estás ahí en el disparadero. Cuando en los últimos años del FIP, que era cuando yo podría haber tomado decisiones más personales, yo al final lo que no hacía era perder la cabeza, porque mi obligación para la gente que me pagaba era vender entre 35.000 y 50.000 abonos. Y si yo programo lo que yo quiero, no voy a vender 2.500. Entonces, yo siempre, lo que me guardaba siempre era las columnas de abajo. Ahí sí. Ahí me permitía muchos caprichos o programaba para mí y para gente como yo. Pero arriba, los artistas que venden entradas, ahí tenía que basarme mucho en ver quién podía vender esas entradas. En ver quién podía vender entradas, y luego también, volviendo un poco a todo ese sobredimensionamiento positivo o negativo de los festivales, también que entró en el bucle también del sobredimensionamiento de los cachés, ¿no? Que al final programaciones como tienes estos miles de euros y con esto tienes que conformar un cartel, claro, ¿no? Sí, ahí tenías que jugar con
con tu presupuesto. Eso sí que... de eso estoy muy orgulloso de haberlo hecho, de haber tenido... En los últimos años del FIP teníamos un presupuesto inferior a todos nuestros competidores y teníamos un festival de 4 días en vez de 3, que la mayoría tenían 3 días de festival. Y hacíamos un cartel digno. No podíamos muchas veces competir con los demás por según qué artistas, pero siempre teníamos un cartel más que digno. Y ahí estoy muy contento de haber podido jugar con ello, pero sí que es verdad que a veces te dejabas un 40% del presupuesto en un artista. Pero bueno, si ese artista te vendía todas las entradas, me pasó con Red Hot Chili Peppers. Cuando llevamos a Red Hot Chili Peppers se llevaron un 35% del presupuesto global, por lo menos. Global, claro. Pero vendimos 53.000 abonos, no entradas de día, abonos de 4 días. Entonces, eso justificaba perfectamente su sueldo. Pero luego pasa otras veces que haces apuestas que no lo justifican. Entonces, la verdad es que para mí ha sido una escuela muy buena porque he tenido la oportunidad de acertar y de equivocarme, digamos, de jugar con un dinero que no era mío. Claro. Y yo, para bien y para mal, soy un poco irresponsable. Quiero decir que para mí el juego era... Yo tenía un presupuesto de 3 millones de euros, no me puedo salir de este presupuesto. Y entonces yo gastaba 2.998.000. Pero para mí era como dinero del Monopoly. Sí. O sea, yo era como, venga, pues voy a poner aquí esto y aquí esto. Y luego lo pensaba y decía, hostia, que son 3 millones de euros. Pero me salía de ahí y no pensaba en eso, no pensaba en sino que pensaba como si fuera un juego. Y la verdad es que era muy divertido. O sea, que afortunadamente no se arruinaron mis jefes y me seguían apoyando y cada año me daban más responsabilidad y al final me hicieron director contra mi voluntad. Pero yo no quería ser director, porque ser director sí que es vida real. Siendo director tienes que saber cuánto cuesta la valla, el metro de valla. Tienes que saber el dinero que se está gastando en los truses de las luces, o cuánto cobran los trabajadores, o cuánto vale una hora de camarero. O todas esas cosas a mí me aburrían soberanamente. Yo lo que quería era escuchar música y decir, este grupo me mola en este escenario hasta ahora. Eso es lo que yo disfrutaba. Y creo que eso que ahora toca, que lo haga gente más joven, que yo ya no estoy para esto. Sí, total, es una reflexión que muchas veces haces, ¿no? Cuando esté en el día a día, en la música, que de momentos de estos de que te atascas, que no sabes tal, yo muchas veces me digo, mira, Carlos, estás trabajando en lo que más te gusta, la vida, estás escuchando música, hablando con músicos, eso es un privilegio increíble. Bueno, una de tus últimas actividades como programador fue la Plaza de Verano en Madrid, en el Matadero, ese sitio que no se termina de entender por qué no se dinamiza de mejor manera, siendo lo acojonante que es, ¿no? Bueno, yendo más al aspecto global, has trabajado con iniciativas públicas y con iniciativas privadas, ¿no? Como puede ser los festivales. ¿Con qué te sientes más cómodo o más libre? Es decir, ¿es completamente distinto trabajar si sientes una responsabilidad mayor, al final, si es un aspecto público, frente quizás a ese aspecto casi lúdico, ¿no? Hedonista, que has hablado de mover el dinero del Monopoly? ¿Con qué te sientes más cómodo trabajando? Bueno, no. Cuando programas con dinero público, lo que sí tienes que tener muy claro es que tienes una responsabilidad frente a la ciudadanía. Y entonces no puedes programar solamente según tu gusto personal, sino que tienes que intentar abrir el abanico y llegar a distintos públicos y en la medida de lo posible incluso, bueno, no sé, favorecer la participación y es otra manera de enfocarlo. Pero por otro lado, trabajar con instituciones públicas es una pesadilla. Yo tampoco lo disfruto. Lo disfruto a la hora de programar porque sobre todo si son eventos de entrada libre, pues no tienes el peso de tener que vender entradas. Entonces, si tú confías realmente en lo que estás programando y
muchas veces cuando son eventos que tienen una continuidad y sabes que va a ir gente sí o sí, entonces tu apuesta es que esa actuación funcione. O sea, haber visto esa actuación previamente y saber que ese grupo o ese artista va a responder y que el espectáculo que va a ofrecer va a hacer que toda esa gente, aunque no lo conozcan, lo disfruten. Entonces, ahí es más gratificante, pero y eso, no tener la presión de la venta de entradas. Pero por otro lado, también es mucho más fácil trabajar con un promotor privado que con una institución pública. Y eso que me encanta, ese compromiso con el ciudadano, que al final es el que se beneficia de esa programación, un espacio público que dices que, bueno, que bien conocemos, que luego es un camino tortuoso el de desarrollar, el de cerrar, etc. ¿Cuál ha sido tu percepción, más allá de las ideologías casi, sabiendo evidentemente quién tiene más querencia por la cultura que quién no? ¿Cuál es tu percepción al final a nivel institucional de la música? Es decir, ¿te has sentido, cuando te han dicho, Joan, queremos que programes esto, te has sentido porque queremos apostar por la música, por tal? ¿O te has sentido que realmente es como, mira, me han cogido a mí para poner música, tienen que cubrir unos aspectos, ¿no?, disciplinares del mundo de la cultura y tal? ¿Cuál es tu percepción al respecto con eso? Pues el apoyo institucional a la cultura en general, bueno, y a la música en particular. Bueno, yo es que siempre he pensado que me gustaría que las instituciones públicas se quitaran un poco más de en medio. Creo que lo que deberían hacer es crear más infraestructuras y facilitar que la gente que quiera hacer cosas pueda hacerlas. Y, o sea, no digo que quiten normativas, por supuesto, pero sí que dediquen ese dinero que tienen a ayudas para que esas normativas se puedan cumplir y que la gente que tiene ideas pueda llevarlas a cabo, más que poner dinero y decir, aquí tenemos este dinero y queremos que programes. Y porque en realidad eso es simplemente pues gastar dinero en fiestas mayores. Las fiestas mayores son para toda la ciudadanía, no solamente para los indies, ni para los urbanos, o sea, tiene que ser otra cosa más festiva en general, que pueda llegar a todo el mundo. Y creo que lo que sí hay son un montón de infraestructuras infrautilizadas que se podrían utilizar, pero que tienen unas trabas increíbles y es mucho más complicado trabajar. Entonces creo que hay mucho presupuesto dedicado a construir infraestructuras para que luego no se utilicen, a mantener infraestructuras infrautilizadas, pero con sueldos de gente que está trabajando allí y que realmente tiene ganas de hacer cosas, pero que no tienen presupuesto para hacerlas, y que están cerradas a gente que podría utilizarlas. A mí me gustaría que hubiera una manera de favorecer las escenas locales con todas esas infraestructuras, en vez de hacer una fiesta en la que se dejen 200.000 euros y toquen varios grupos muy potentes y vayan 20.000 personas. Pero claro, eso a los políticos, tal y como funcionan con el corto plazo, no les acaba de funcionar. Claro. Creo que no hay realmente una idea de país de a dónde queremos llegar en los próximos 20 años. Lo que se sabe es dónde queremos estar dentro de 2, 3 años, las próximas elecciones. Claro. Y eso no es la manera realmente de hacer cultura. Claro, es que la manera, bueno, pues al final son esos plazos, ¿no? Los plazos electorales. Por ejemplo, tú en tu tierra, ¿no? Lo estás viendo ahora, me imagino que te llegarán noticias, aunque no vives allí, has cambiado las islas por el sur. De repente un cambio tan drástico, ¿no?, que ha habido, pues, del tripartito ahora un gobierno conservador aliado con la ultraderecha. De repente me imagino que, claro, muchísimas cosas que se habían puesto en marcha de repente se cortan y vuelven a empezar de cero, ¿no? Sí, bueno, también yo soy una persona de izquierdas y como programador para instituciones públicas, cuando más cómodo he trabajado siempre ha sido con partidos de derechas. Total. Supongo que ahora ya no, porque Vox no es un partido de derechas, Vox es un partido de nazis y se estarán metiendo seguro en censurar y en cortar las alas. Pero mi experiencia con los partidos a los que yo he votado es que siempre tienen un primo que le gusta la música,
un vecino que sabe mucho, o el mismo concejal o el director general también es una persona que tiene ideas y no dejan trabajar a los profesionales porque ellos saben de cultura, saben mucho. Y entonces, en cambio, mi experiencia trabajando con el PP o con Ciudadanos ha sido: tenemos que cumplir aquí, hay que hacer algo porque si no nos van a comer, entonces vale, este presupuesto, tenéis menos presupuesto que antes, pero haced lo que queráis. Y si realmente tú tienes responsabilidad ciudadana, creo que puedes hacer cosas. También es cierto que ahí luego da pábulo a la corrupción absoluta, ¿eh? Claro. O sea, no digo que sea lo mejor, pero sí que no... También por eso yo prefiero no trabajar con instituciones. Ya no estoy trabajando con instituciones. En Palma, que es de donde yo soy, me han propuesto muchas veces proponer artistas para las fiestas de la ciudad, de San Sebastián, y me niego porque es un mareo, me van a tener mareado durante meses y no me va a ser voy a acabar enfadado y no lo hago. Está haciendo un pliego de cosas que no quiere hacer, no quiere ser ya director. Yo no quiero trabajar. No quiere trabajar con yo estoy esperando que la inteligencia artificial de la que hablaban antes, que nos quite todos el trabajo y entonces no quede más remedio que nos dé la renta básica universal a todos y ya. Bueno, yendo a otra de tus facetas destacadas que has dicho al principio y que de hecho yo creo que te conocí también a raíz de eso, que es tu faceta musical, de periodista musical, que has hecho un montón de cosas y has colaborado en un montón de medios, yendo un poco al plano más general, que además el año pasado aquí, donde estás sentado, tuve la oportunidad de hablar con Santi Carrillo y hablamos mucho de tal. ¿Qué piensas de la deriva del periodismo? Porque además no has hecho solamente periodismo musical, sé que has hecho mucha opinión y contrastada. ¿Qué piensas de la deriva del periodismo en general y del musical en particular? ¿Qué preguntas haces, Carlos? Ya ves. Es que la deriva del periodismo en general está jodido. Hombre, me imagino que está muy asociada, sabemos, a la evolución tecnológica, a la forma de consumir. Sí, bueno, pero y tal. el periodismo Pero, en general ha perdido una credibilidad tremenda y con razón. Creo que está recogiendo los frutos que ha sembrado y afortunadamente sigue habiendo ahí firmas creíbles y gente que cree en el periodismo y que lo hace con convicción, pero en general creo que el periodismo está en horas muy bajas por culpa del periodismo, no solamente por Internet, ni por la inteligencia artificial, ni porque la gente no pague por los contenidos. Va mucho más allá. Creo que el periodismo es muy culpable de lo que le ha pasado. El periodismo musical, yo creo que ya la gente que se dedica al periodismo musical son héroes a los que debemos proteger por todos los medios. Yo lo dejé a tiempo. Lo dejé hace 10 años quizá, igual un poco más. Porque me di cuenta de que era el año 2000, hace más de 10 años, sería 2012, y yo estaba cobrando lo mismo que en 1990. Y pensé, no puede ser que en 22 años no hemos subido, sigo cobrando lo mismo y el coste de la vida ha aumentado muchísimo y yo cobro la misma cantidad, o sea, de 5.000 pesetas a 30 euros. No puede ser, o sea, no voy a mantener o sea, nunca voy a vivir de esto. Bueno, nunca no, llevaba viviendo de eso años. Yo estuve mal viviendo durante muchos años. Hasta 2007, 2008, yo cobraba 600 euros al mes, 700. Pero todavía se podía vivir compartiendo piso. Yo pagaba 300 de alquiler, tenía 300 para comer, muchos días comía arroz blanco, pero vivía de la música, que era lo que yo quería. Y ya cuando, hacia los 35 o 36, ya empecé a sentarme y a estar bien, por fin, y tener un sueldo digno y a vivir de otra manera. Pero mi juventud se alargó mucho tiempo. ¿Y tu percepción dentro, yendo al aspecto de la prensa musical, que también lo hablé con Santi el año pasado, y ahora que te dedicas a la industria, que eres parte de... ¿cuál es la percepción tuya como periodista que está en activo en ese momento, que tuvo
la prensa musical en ese momento de transformación donde, bueno, parece de repente la industria musical se convirtió era el enemigo de todo, y creo que siempre he opinado que la prensa musical le dio la espalda, ¿no? Que creo que es uno de los grandes problemas, por supuesto no estoy generalizando, o sea, no estoy focalizando en España, sino yo creo que a nivel mundial. ¿Cuál es tu percepción en el sentido? ¿Crees que realmente hubo un cierto no querer ver el problema, que está en la paja en el ojo ajeno? Es decir, que realmente lo que estaba pasando con la música iba a pasar al final luego con el periodismo, con la televisión, con el cine, con todo, vamos a generar. ¿Te refieres a la prensa general? Sí, la prensa musical, ¿no? Al final, yo lo digo como CEO de una compañía, como fundador, que también lo empecé en las circunstancias que lo empecé más pasionales que otra cosa. De repente parecíamos que de ser, creo que propulsores y promotores de talento musical, al final financiado con el esfuerzo de nuestra frente y el presupuesto generado por nuestros propios bolsillos. Hablo de mí, hablo de Luis, hablo de toda la gente que nos dedicamos. De repente por parte de la prensa hubo un cierto como... Ahí os vais un poco al cagarro, pero nosotros nos Sí, pero es que mantenemos, hubo dos frentes diferentes. Yo estaba muy a favor del intercambio de archivos. Yo estaba muy a favor de Napster y del P2P. Lo que no me parecía bien era la piratería, la real, la física. Pero sí que era evidente que hubo un cambio de paradigma ahí. La gente empezó a compartir música y a tener bibliotecas de música enormes y a poder escuchar todo lo que quisieras. Lo que tardó mucho fueron las DSPs, tardó mucho en llegar a Spotify, tardó mucho en llegar a iTunes y Apple Music. Pero eso fue un problema de la industria. Y creo que la prensa está para analizar y poner en contexto. Y lo que sí echa en falta durante muchos años y paradójicamente se está consiguiendo ahora, que es cuando la prensa está peor, es gente que se dedique a analizar y a poner en contexto. Gente que no solamente diga, acaba de salir este disco y está muy bien, y que hagan una entrevista a un grupo que acaba de sacar un disco y el grupo diga los 4 lugares comunes, como los futbolistas, de este es nuestro mejor disco. Y eso está bien hasta cierto punto, pero eso no deja de ser un trabajo de marketing. Y la prensa no debería ser solamente un instrumento de marketing para que nosotros como industria podamos vender nuestro producto. Debería ser el filtro necesario para que el público pueda saber cómo funciona todo, de dónde viene, hacia dónde va, cómo está la escena cultural. Y creo que, al menos cuando yo trabajaba como periodista musical, no estábamos muy centrados en eso, sino estábamos más en la rueda de las novedades y de hablar de las novedades y de comentar el cartel del festival. Y no hacíamos el trabajo que está haciendo Nando Cruz ahora, por ejemplo, que en muchas cosas estoy de acuerdo con él y en otras no, pero él y mucha más gente, haciendo un esfuerzo de analizar y contextualizar todo lo que está sucediendo y de ponerlo en contexto. Creo que en ese sentido la prensa musical es mejor ahora que antes. Lo que pasa es que esa gente que está haciendo ese trabajo no puede monetizarlo, no pueden vivir de ello, y eso sí que es un problema. Yo estoy esperando que llegue el momento en el que las suscripciones, ahora mismo, ya no solamente en la prensa musical, en la prensa generalista, yo quiero leer un artículo del País, o quiero leer una entrevista que han hecho a alguien en El Mundo, o quiero leer otra que han hecho en El Confidencial, y te pone solo para suscriptores. Entonces, lo que te están obligando es a que te suscribas a muchos medios o que te suscribas solamente al que te interesa y que habla de ti. Cuando creo que lo suyo sería un modelo tipo Netflix o tipo Spotify en el que tú pagues tus 10 euros o 20 euros al mes y tengas, pues para que cada artículo que leas en los distintos medios estés pagando 10 céntimos o 5 o lo que sea, pero que puedas ir dentro de tu suscripción a muchos medios, porque si no se está cerrando el embudo y estamos cada vez más leyendo titulares, informándonos por Twitter, sin ningún tipo de... Nos está costando más llegar a esa visión amplia, y en la música pasa un poco lo mismo. Para poder hacerlo rentable hace falta cobrar de alguna manera, pero si cobras vas a tener muchísimos menos lectores.
Total. Bueno, me encanta hacer simpatía en directo, pero también eso conlleva que no tenemos un tiempo limitado. Me he quedado sin decir ya muchísimas cosas. De hecho, me gustaría que muy brevemente, sobre todo, pues todo lo que estás haciendo ahora fantástico a través de Ground Control, que nos cuentes qué es Ground Control y que, bueno, cuál es tu intención con ellos, ¿eh? Bueno, Ground Control es una empresa de management. Hubo un momento hace 10 años en el que, bueno, a raíz de encontrarme por casualidad con un grupo, con The Parrots, que me gustaron mucho y llevaba un tiempo pensando que quería ser manager porque he tenido una sala de conciertos, he programado una sala de conciertos, he programado festivales, he sido periodista, he hecho radio, televisión, prensa, he sido músico, he ido de gira, he sido booking agent, he organizado giras a artistas internacionales en España, he trabajado en discográficas. Entonces, como había estado en todos los sitios, de los lados de la industria, pensé, ¿cuál es el personaje de la industria que puede aprovechar este conocimiento de todos estos sitios? O sea, yo ahora como manager sé cómo piensa la prensa, porque he sido prensa, sé cómo piensan las discográficas, porque he sido discográfica, sé cómo piensan los music supervisors, porque he hecho todo ese trabajo. Entonces me puedo poner en su lugar, con lo cual puedo hacer mis propuestas de una manera inteligente, no proponiendo a lo loco, sino enfocando mis esfuerzos. Entonces ahí pensé que como manager podía acompañar a los artistas en ese camino. Los primeros años de Ground Control lo compaginé con el FIB, fue bastante duro porque además fueron los años en los que Heinz hicieron su despegue internacional y yo estuve muy volcado en ese momento. Fueron 4 años de viajes por todo el mundo y de firmar contratos con muchas discográficas internacionales y aprendí mucho y a la vez estaba programando un festival internacional. Entonces fue un poco duro, pero fue muy gratificante y en 2019 fue cuando decidí me voy a dedicar solamente al management. Y luego en 2020 empezó una pandemia internacional, con lo cual hace prácticamente 2 años que estoy realmente dedicado únicamente al management y este año es cuando realmente creo que estamos recogiendo esos frutos. Estamos trabajando con Melenas, que están ahora de número 1 en KXP, en la lista de broadcast de la radio de Seattle. Estamos con Adiós Amores, que están funcionando súper bien. Ha salido el disco en sonido muchacho. Teo Planey, que acaba de firmar por una discográfica muy potente, Golja Boy, que también está ahora sacando sus nuevos singles. No sé, estoy muy contento con los proyectos que tenemos en marcha. Bueno, te aseguro que cuando imitamos este podcast vamos a hacer la manera de poder completar con alguna cosa si nos ha escapado, ¿vale? Porque aquí ya me piden que tenemos que acabar, hay que respetar los horarios, ya sabes como mejor que nadie lo que implica un escenario y sus horarios, así que nada, te emplazo dentro de un poco a que complementemos esto y nada, como siempre suelo despedirme con una canción. Hoy no es posible por el contexto que es maravilloso, así que hoy lo cambiamos por un aplauso maravilloso para nuestro invitado de ahí.